Este uso está definitivamente. buenísimo. Pero la tenemos a Cami en Sí, línea. dale. Dólar, Cami, ¿cerró a 1035? Sí. 1030 Ah, fue el cierre, 1030. 5 pesos por Entonces debajo. le sobraron 5 pesos al Graf de Feynman. Voy a decir todo. bueno. Sí, sí, no es culpa de Eduardo, ¿no? Por supuesto, él siempre impoluto. Un 1030. poquito por debajo, un poquito por Perfecto. debajo, pero en un momento del día llegó a estar 1040, así que cerró un poquito más Y ahí abajo, vendí pero, yo y lo hice pero bajar, fue un ¿viste? día álgido para los mercados, en realidad. ¿Y Hoy esto hubo por qué, suba Cami? del ¿Es riesgo país. contexto internacional? ¿Es Argentina desmérito propio? ¿Es preocupante? ¿No lo es? No, claramente acá hubo un impacto de la escalada en el Medio Oriente Claro. el fin de semana, porque se notó apenas abrió el mercado el lunes. Siempre mueve un poco la aguja cuando hay este tipo de conflictos, porque además a la Argentina le impacta a futuro en algunas materias primas que son relevantes para nuestra economía e importaciones. Sí. Concretamente, el día de mañana empezaremos a hablar más profundamente sobre el impacto que puede tener en el precio del petróleo, Claro. sobre nuestras importaciones de gas durante el invierno, que si bien este invierno se estima que van a ser menores por el gasoducto y algunas otras previsiones, va a tener su impacto igualmente. Por ahora no es que estamos todavía viendo qué va a pasar, no me quiero poner técnica, pero estamos viendo qué va a pasar con superávit energético, si va a haber, si no va a haber, si eso nos va a impactar positivamente o no, pero por otra parte, una escalada del conflicto internacional provoca en general suba de precios como el del petróleo y provoca que Estados Unidos suba las tasas de Ese interés, es el tema. lo que hace que los capitales hagan El vuelo a se calidad. huyan, digamos, hacia bonos más seguros Claro. y no hacia países más riesgosos o bonos Sí. más riesgosos como los argentinos. Cami, igual Ese es un hubo... poco el impacto que tienen en nosotros. Sí, igual hubo una gran devaluación en Brasil y en México. En otros momentos, También. este salto de 1000 a 1030 hubiera sido de 1000 a 1300 con la devaluación que hubo en Brasil y México. Totalmente, totalmente. Por eso es que hoy el contexto es más internacional que local, digamos, para entender por qué hubo suba tanto del dólar blue como del dólar financieros. El contado con liquidación terminó cerca de 1080, Sí. 1076, cerró. Y el riesgo país también tuvo una suba. Piensen que habíamos encontrado un número cercano a 1200 la semana pasada y hoy cerró arriba de los 1300, con lo cual hubo un incremento interesante. Pero obedece más a un contexto internacional que a un contexto local en este momento. Bien, y otro tema que todavía no tiene demasiada mira de solución es el conflicto de las prepagas o con las prepagas. Recién hablábamos con Tetaz que bueno, la posición del radicalismo es hacer una ley espejo del DNU donde se derogue la desregulación del mercado, y hoy la noticia es que renunció Velocopit a la Cámara, a la presidencia de la Cámara que nuclea a las prepagas. No Exactamente. sé qué correlato puede tener esto. Ay, perdón, Mari, No. hubo delay. Sí. Te escucho. Yo decía que la Unión Argentina de Salud es la que nuclea a las prepagas, y justamente uno de los indicios que tenía el gobierno, digamos, para hablar de cartelización, es decir, de una coordinación entre las empresas prepagas, es que el mismo Velocopit en una entrevista con Ernesto Tenenbaum había dicho que se iban a reunir para definir los aumentos. Esa entrevista es uno de los indicadores que el gobierno tiene para decir, bueno, acá hubo efectivamente coordinación. Él es el presidente de la entidad. Uno podría decir, pero ¿para qué existe la Unión Argentina de Salud si no es para discutir este tipo de cuestiones? Y sí. Bueno, eso exactamente, eso será materia, la verdad, de análisis, de defensa de la competencia y eventualmente de la denuncia que entra mañana. Acá hay dos partes. Por un lado, hoy entró una denuncia por parte del gobierno, administrativa, en realidad es de carácter administrativo, a defensa de la competencia, que va a analizar esa posible cartelización. Por otra parte, mañana miércoles va a entrar una cautelar que sustenta, digamos, en la suspensión del aumento de prepagas sobre la base del abuso de posición dominante, porque en realidad, si no denunciaran algo similar, va a ser muy interesante leer los fundamentos de la denuncia. En realidad estarían como denunciando su propio decreto de necesidad de urgencia de liberación de precios, ¿no? Sí, Entonces, sí. va por el lado, Perfecto. en realidad, del abuso de posición dominante que tendría Velocopit en el mercado, teniendo en cuenta que consideran que son 6 las prepagas que coordinaron, de las cuales él tiene control sobre 2, que es Swiss Medical y Medicus, de la que tiene una parte del paquete accionario, no el 100%. Sí. Pero en la noticia de hoy es como decís, que Velocopit renunció a esa presidencia, que es en donde supuestamente se habían reunido, pero es una institución en realidad, para que esté claro. Sí, no es que sí, vos lo se que juntaron decís en es, un galpón, claro, digamos, a oscuras con velas y es una maquiavélicamente fachada, planificaron. haya o no Claro. unión que nuclee a las prepagas,
digamos, la carterización no depende de que haya una unión o no la haya. Se Exacto. puede dar exactamente igual. Y bueno, veremos qué posición toma Defensa de la Competencia. Recién estaban mostrando en lo de Feynman un tuit de Lustó, señores, Lustó, donde básicamente decía que ahora interviene Secretaría de Comercio, ¿no? Más allá del personaje, exacto, te quiero preguntar por lo procedimental, cómo sigue en términos de procedimiento esta denuncia. Claro, es administrativa, esa es una parte importante a tener en cuenta, es el Estado que denuncia entre el propio Estado, porque Defensa de la Competencia depende justamente de Secretaría de Comercio. Ahí está. La realidad es que más allá de los procedimientos administrativos que rigen el proceso entero, es una situación muy novedosa, porque salvo contadas situaciones, incluso no se me ocurre una de tal enfrentamiento del gobierno. En general las cosas cursan la vía judicial. Sí, claro. Esto es medio el modelo estadounidense, digamos, de defensa de la competencia. Una entidad que hoy en día no tiene tanto poder y estructura política propia, no digo solamente peso propio, sino también digo estructura a nivel empleados, recursos, experiencia, etcétera, para cursar algo de este tipo. Así que yo creo que por ahora no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Se supone que indagarán, pedirán informes, lo mismo que hicieron la semana pasada, entre el jueves y el viernes las prepagas enviaron un listado de los aumentos que tenían planificados, y a partir de allí se tomarán pruebas, digamos, pero son procedimientos novedosos. Yo te voy a decir algo que es intuitivo. A mí me da la sensación de que el gobierno sabía perfectamente cuál iba a ser el impacto de la desregulación y que ahora hay una suerte de... la palabra que me sale es apriete, pero le quiero sacar la carga negativa. Hay una suerte de señalamiento para terminar arreglando en una mesa y pactando los sucesivos aumentos. Porque otra explicación no le encuentro a este desregulo y después te caigo con Defensa de la Competencia. Sí, es confuso. Realmente es confuso. Y hay algunos funcionarios que en off te admiten que tal vez la estrategia original del gobierno no fue tan acertada, de primero liberar antes de, en todo caso, habilitar la mayor competencia o esperar a que se habilite la mayor competencia en el sector. O sea, hay una suerte también de un poco de mea culpa dentro del equipo de economía cuando uno habla con ellos. A eso iba, pero, justo a eso iba, sí, tal cual. Sí, exacto. Hay un poco de mea culpa. Yo incluso, creo que estabas vos, Marina, cuando estuvo, hace poco lo entrevistamos a Sturzenegger en Más Nación, y yo le consulté por el rubro de telecomunicaciones, que también fue liberado y que hay algunas, siempre circulan en el Vox Populi, no digo que haya pruebas contundentes, pero simplemente digo, es un sector también muy pequeño, donde intervienen empresas internacionales, pero es muy chiquito, hay una distribuidora muchas veces en una localidad, solamente una, hay división del territorio en grandes ciudades como la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay que, tal vez el gobierno revea, pienso, y hablé con algunos funcionarios, que revea la estrategia de, bueno, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Primero liberalizamos y después desregulamos, o primero desregulamos el mercado para que haya más competencia y después liberalizamos los precios. Clarísimo. Es el debate de hoy, digamos. Clarísimo. Cami, gracias por el contacto. Un beso enorme. Nos vemos en un ratito en Más Nación. Era Camila Dolavgian en el aire del Observador 107.9. No te vayas, ya volvemos.